Hola, hola Escorpio, bienvenido. Vamos a ver cuáles son esos mensajes que quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros, esos seres que te acompañan cada día y a lo largo de toda tu vida. Recuerda que son lecturas generales, por tanto, si sientes que hay algo que no va con tu situación, no pasa nada, déjalo ir porque puede ser un mensaje a entregar para otra persona, ¿vale? Te invito a que mires tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Recuerda que yo solo soy la mensajera y que tú eres un diamante que se está puliendo con cada experiencia, con cada palabra, frase, con cada situación que te hace sentido o con la cual conectas. Recuerda también que de esta lectura puedes tomar esa energía que te puede ayudar a cambiar algo que quizás no estabas viendo, o un recordatorio de que hay una brújula interior que te está guiando y que se te está mostrando aquí, ¿vale? También que no son sentencias, estas lecturas no son sentencias, pero que sí se pueden transformar en una poderosa afirmación, un poderoso decreto que te ayude a conectar con tu fuente creadora para manifestar pues la vida que tú estás deseando. Escorpio, mensaje para ti el día de hoy. Necesitas nuevas estrategias. Hay el cambio en el amor y en la... Perdón. Hay el camino al amor y a la felicidad. Vale. Ahí está. Necesitas nuevas estrategias. Volver a conectar con el amor y con la felicidad. Hallar el camino. Y hace unos días estaba escuchando algo muy real. Y es que nos pasamos tanto tiempo buscando una gran felicidad que nos perdemos esas pequeñas alegrías que al final son con las que se construyen nuestro día a día, con el que se construye esa gran felicidad, pero que es necesario darnos cuenta de que esas pequeñas alegrías son como los primeros pasos para encontrarnos en plenitud, ¿vale? Es necesario crear nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque quizás las personas que te están rodeando, la manera en la que vas dejando fluir tus días a día, la manera en la que te estás enfocando en tu momento presente, hay algo ahí que está fallando y que no te permite disfrutar tu día a día. Te invitan a que recargues fuerzas en la naturaleza, que le concedas un descanso al cazador que hay en ti. Y puede ser necesario para ti en este momento el conectar con tierra, poner los pies descalzos en la tierra, respirar ese aire puro cargado de oxígeno, permitir que los rayos del sol te toquen un poquito, no ya a partir de las 11 de la mañana, no es aconsejable tanto ese sol tan fuerte, pero sí el de cuando el sol está saliendo o cuando se está poniendo, es súper provechoso, ¿vale? Y bueno, si tienes la posibilidad de pasar tiempo entre árboles, pues sería maravilloso. Pero sí puede que te estén tratando de guiar hacia un estado, hacia una mayor plenitud, pero de a poco, de tu día a día. No es que estés buscando algo súper guau, sino que día a día logres encontrarte en un estado pleno, en un estado de paz y de armonía, y que esto, si lo logras hacer permanecer durante bastante tiempo, te cambia tu vibración, eleva la vibración, ¿vale? Con el día a día, con las prisas que tenemos, es muy complicado, con tantas preocupaciones, con tantas cosas que hacer, con tantas exigencias del empleo, que si los hijos, que si las escuelas, que sí, que sí. A veces nos olvidamos de hacer una pausa y esta pausa es la que te están pidiendo que hagas. No es que te detengas, porque como aquí te dice, concédele un descanso al cazador. Tú eres un cazador, vas a seguir cazando tus oportunidades y vas a seguir avanzando, pero el cazador necesita descansar. Momento de pausa, de quietud, recargar fuerzas para seguir en la lucha. Y ahí, en ese descansar, puede que se te estén ocurriendo ideas provechosas. Vamos a ver. ¿De qué se trata? Si me quieren ampliar un poco más. Escorpio. Escorpio.
Escorpio. Escorpio. Ok. Comienzas tu lectura teniendo como amigo a la carta de la justicia para liberarte de ese dolor. Y ya te están diciendo que precisamente esa herida, ese dolor que quizás no ha sanado todavía, es lo que no te permite sentir que vibras en amor o que vibras en plenitud. Porque hay una herida todavía ahí doliendo. Pero aquí la carta de la justicia te está diciendo, vengo a poner orden. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención. Y en la base, detrás del 3 de espadas, se queda la carta del karma. Que esto me está hablando de algo que generó en ti un dolor, pero que era algo necesario para cerrar un vínculo con el pasado o un vínculo con algún karma pendiente, que desde su superación, desde el sobreponerte a esto, tu vida se pone en orden. ¿Tienes la ayuda angelical, la providencia divina? Sí, pero esto lo estás venciendo tú y entonces te llega como recompensa, porque la carta de la justicia también habla de esos karmas que hay que sí o sí ya dejar atrás, pasar, superar, aprender de ellos y seguir. Y directamente me muestran el karma. Algo sucedió en tu vida que está muy ligado a un dolor profundo, a una traición o a una situación que tú viviste que te decepcionó, dolió muchísimo, pero que sencillamente estaban provocando en ti desde esa situación un clic en ti, algo que te correspondía hacer tú para sobreponerte a esa situación y que te está dando una herramienta más para tu evolución o crecimiento. Como carta del pasado, me muestran al colgado. Tú puedes que estés sintiendo desde hace algún tiempo que tu vida no avanza. Así, no avanzo, no encuentro salida para mis problemas o siento que por mucho que hago nada sale bien. Si te das cuenta, la carta del colgado te anuncia la búsqueda inconsciente de una nueva visión, de una nueva verdad, que es necesario adquirir desde esta pausa. Y me siguen hablando de pausas para recargar, para aclarar, para buscar nuevas visiones, nuevas estrategias, porque ante una nueva vida ya tú no puedes seguir actuando de la misma manera. Y como se te está presentando una nueva vida encaminada hacia el amor y hacia tu felicidad, pues era necesario primero depurar y limpiar todo esto que ha estado contigo hasta este momento. Te digo hasta este momento porque con la carta de la justicia es como ya, se hace un corte, hay un antes y un después de lo que tú viviste, pasaste, sufriste, y puede ser, este cambio, esta transición puede ser complicada, claro, pero es para bien, es hacia lo positivo, ¿vale? Te están llevando, recuerda, hacia el amor y la felicidad. Más claro, el agua, el mundo, ahí está. Ahí está el cambio de ciclo, ahí está la nueva oportunidad, combinando todas las lecciones que ya tú has aprendido y trayéndolo a tu vida. La torre, puro arcano mayor, todo lo que te ha salido, y 5 de copas. Había un dolor que sacar de ti. Mira, 5 de oros y 5 de copas. ¡Wow! 6 de copas y la suma sacerdotisa. Me llama mucho la atención, porque aquí hay algo que está arraigado en ti desde hace muchísimo tiempo. Vale, vamos a ir según me vayan dando los mensajes, te lo voy a ir entregando. Por una parte, hay algo que se está trabajando todavía, que no ha concluido, está en proceso de conclusión, pero que no ha concluido,
que tiene que ver con recuerdos de la infancia, pero que están en el inconsciente, no son recuerdos. Vamos a rectificar. No son recuerdos conscientes. Fueron cosas que se vivieron, que se escondieron. Y yo siento que esto ya yo lo he repetido para tu signo. Hay personas que están en un momento crucial, clave, de su sanación emocional, de la recuperación de su poder personal, del incluso mirarse al espejo y verse como una persona valiosa. Y esto ha llegado ya al tiene que ser o tiene que ser, porque con la torre, la justicia y el mundo, esto es un sí y no hay vuelta atrás. La gran sacerdotisa, desde tu trabajo interior, desde esa reflexión, meditación, análisis profundo y el intencionar, el sanar un vínculo con el pasado, y me siguen mostrando infancia sobre todo. Y ojo, porque hay personas que no entienden cuando se les dice esto. Esto es algo que no se sana de un día para otro. El tú haber sentido, por ejemplo, por algo muy que para tu adulto de hoy es muy insignificante, pero para tu niño no lo fue, porque cuando tú eres niño no tienes recursos emocionales para superar esto. Es que puede que hasta ni lo entiendas y lo guardas. Y eso que te dolió, pero que no sabías que era dolor en sí, que lo guardaste y no lo subiste gestionar, se fue acumulando ahí dentro de ti, en tu inconsciente, y esto te puede estar afectando, por ejemplo, en tus relaciones de hoy en día. No estoy viendo tanto tema de movimiento de dinero, pero sí me están mostrando aquí un 5 de oro. Puede tener que ver con tema carencia económica. Me ponen un ejemplo. Tú de niño querías hacer un dibujo y dijiste, este dibujo lo voy a vender porque quiero comprarme una muñeca o comprarme un juguete. Y un progenitor o una figura que estaba cerca tuyo, que para ti era importante, te dice, pero es que nada más que estás pensando en dinero, es mejor no tenerlo y estar en paz, en tranquilidad, y no tener el dinero que tener muchos juguetes, muchos regalos y no tener, por ejemplo, felicidad en la familia o alimento. Y eso pudo haber calado dentro de ti. Es un ejemplo que te pongo, no tiene por qué ser ese. Lo que quiero que entiendas es que algo muy pequeñito que te puede haber dicho algún adulto, puede haber calado tan hondo en ti, haber hecho una huella tan profunda, y que tú ahora desde el adulto lo puedes ver. Y puedes decir, pero ¿por qué se me repite tanto este patrón? Porque el karma ya es cuando las cosas, igual que en la torre, cuando las cosas se han repetido demasiadas veces en ti, pero que ya estás en otro punto de tu camino que es necesario dejar atrás. Y aunque no te has dado cuenta, te van a dar razones, te van a dar señales de qué se trata. Yo siento que esto no va a ser de espaldas. ¿Por qué? Porque el colgado se hace consciente. Muchos de ustedes van a ser conscientes, el famoso despertar de conciencia, de lo que ha estado pasando y el porqué de que en su vida se hayan repetido las mismas historias, área económica, relaciones, amor, pareja, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es para regodearse en el dolor, esto es para mirar el dolor de frente, ver de dónde viene, hacer las llamadas técnicas de perdonar a tu padre o madre o la persona que te crió o a la persona con la cual tú conectas que no creyó en ti, que te hizo ver como un niño o una niña incapaz, etc. Ahí sí hay que llevarlo muy a la situación personal. Pero sí te puedo decir que es algo que viene de la infancia, algo que se anheló superar de manera inconsciente y siempre se recurría a la misma situación, y puede tener que ver con pérdidas económicas o en relaciones.
si siempre estás con la persona menos indicada, siempre esa persona te hace llorar, o todo va bien y de buenas a primeras la relación entre ustedes se desvanece. Llévalo tú a tu situación. Fíjate que están los dos cinco que hablan de ese caos precisamente al que se le está poniendo orden, que es en el aspecto dinero, 5 de oros, carencia económica, pero también falta de quizás creer que te mereces, porque aquí hay mucha la necesidad de sentirte merecedor, que puede estar bloqueando tu abundancia y bloqueando tu felicidad. Desde el principio te lo estaban diciendo, hallas el camino al amor y a la felicidad, con nuevas estrategias, porque ¿cómo tú puedes cambiar las estrategias? Sabiendo qué hay de base, qué hay de fondo en todo lo que tú has vivido. A ciegas tú no puedes sanar, a ciegas tú no puedes crear nuevas estrategias. Primero hay que lidiar con esto, que es la base de todo. ¿Vale? Ahora, y es algo muy importante, cuando se logra sanar, limpiar o purificar, es porque la llegada de un nuevo ciclo es inminente. La carta del mundo te le da un giro total a tu vida. ¿Qué pasa? Lo que estoy sintiendo aquí es, y yo sé que son cartas lentas, yo sé que todas son cartas lentas, porque la torre, aunque es algo súbito, salir de esa torre, transmutarla, vivirla, asimilarla, integrarla, lleva su tiempo. A pesar de eso, con la carta del mundo, yo veo un giro, un cambio de vida, pero que viene rápido, por el cual se te está como acelerando este proceso de liberación. Quizás si seguías tú haciéndolo por tu propia vía, no lo ibas a intencionar tú, quizás como lo puedes hacer a partir de ahora. Como dicen, tú solo te das cuenta de que llevas zapatos cuando te aprietan o cuando te hacen una heridita. ¿Vale? Solamente te das cuenta de que llevas zapatos cuando te molestan, cuando estás incómodo. Mientras tanto no eres consciente, ni estás pensando en eso. Lo mismo siento con estas energías. Hay algo que hasta ya tú puedes haber intuido o que lo puedes saber, pero lo has ido haciendo de manera muy lenta con el colgado. Y ahora es como te dicen, venga, ponte las pilas porque el cambio está allá. Hay algo nuevo que viene, pero hay que deshacer esto primero, hay que avanzar. ¿Qué te piden? Que este tiempo de pausa sea como la antesala de todos estos cambios, porque desde este momento de reconexión con la naturaleza y de pausa momentánea y temporal, yo siempre digo que el colgado es, me calmo un momento, analizo, busco claridad, busco mi hoja de ruta y salgo a comerme el mundo. Y eso es lo que estoy sintiendo aquí. Hay algo grande que viene para ti, pero que es necesario todavía limpiar esto. Hay una fiesta grande, primero hay que limpiar y hay que organizar las mesas, y hay que buscar lo que vas a comer y lo que vas a beber y la música que vas a poner. Es como si se estuviera organizando todo para tu gran fiesta, para este gran cambio. Es lo que estoy canalizando para ti el día de hoy. Que se acelera tu proceso. Céntrate en tus prioridades. Donde pones el foco es donde obtienes resultados. Tus prioridades te llaman, lo que puede producir un sentimiento de ansiedad a menos que les concedas el tiempo y la atención que ellos y tú merecéis. Ahí está. Incluso una cantidad pequeña de tiempo dedicado a tus prioridades te ayudarán a sentirte mejor y más tranquilo. Tu prioridad ahora yo siento que es esta, que es la de liberarte para conseguir algo que viene, pero que primero hay que liberarse de esto que te roba, que te drena alegría, vitalidad, fuerza y que no forma parte de tu presente y futuro. Todavía está en el presente porque hay que liberarse de esto, pero ese no es tu futuro, ni inmediato ni a largo plazo. Aquí hay un nuevo ciclo para ti.
Haz tu trabajo. No basta con soñar o rezar, también tienes que llevar a cabo las acciones positivas de acuerdo con la orientación divina. Trabajar de manera coherente. Tus prioridades las hará florecer como un exuberante jardín de flores. Es lo mismo que estábamos hablando. Si tú quieres el cambio, tienes que ponerte las pilas y hacer algo ya. Actuar de manera coherente con lo que estás queriendo manifestar. Voy a subirlas aquí para que se puedan ver todas. Y una más, por favor. Te sentirás mejor y más concentrado si te tomas el tiempo de limpiar el desorden en tu casa o en tu lugar de trabajo. Dona lo que puedas para ayudar a otros que necesiten tus artículos. Asegúrate de mantener tu agenda ordenada también. Organización, vale. A veces acumulamos cosas que no necesitamos. Y cuando tú reorganizas las cosas o las organizas y las que no necesites las donas, estás moviendo energía y también estás depurando. Esto activa cambios también. ¿Ok? Vamos a ver un mensaje de tu ángel de la guarda. Esta. Y otro más, por favor. Ahí está. La primera que salió para ti es: cree en ti. Eres una maravilla de la creación. Aparta tu miedo y descubre la estrella luminosa que eres. Déjala que brille a tu alrededor. Intenta controlar tu vida de manera que sea la luz del alma la que te guíe hacia el amor. No lo olvides, las estrellas son fruto de explosiones de amor. El amor lo ilumina todo. Recuerda siempre que eres en realidad una estrella luminosa. Otra carta que te está hablando de camino hacia el amor y dejándote invadir por el amor. Y esta es una oración. Te invito ahora a que te pongas la mano en el pecho para que repitas conmigo esta oración y que sientas la vibración de tus propias palabras, poniéndote la mano en el pecho. Y repite: querido ángel de la guarda, ayúdame a ser flexible en mi actitud y mis creencias. Ayúdame a no tener miedo de la naturaleza efímera de la vida. Ayúdame a no olvidar la luz eterna que emana de mi alma, la luz eterna que emana del corazón de todas las cosas vivas. Ayúdame a recordar que la eternidad es quien me guía y que Dios y toda su creación me aman. Hecho está. Ahí está. Incluso lo siento como un decreto que lo puedes repetir, o esa oración puedes hacerla durante 7 días, de 7 a 9 días antes de irte a dormir. Respirar profundo y repetir esa oración e irte a dormir con esas palabras en tu mente, repitiéndolas y sintiéndolas. Mi querido Escorpio, ha sido una lectura espléndida, maravillosa. Espero que te haya gustado y que te haya ayudado. Bendiciones.